Despiertas bajo una higuera con el cuerpo cubierto de babas. Apenas tienes fuerzas, pero crees que debes levantarte y salir corriendo. Te equivocas. Apenas te mueves, una criatura se lanza sobre ti y vuelve a succionarte la sangre. Hola, os doy la bienvenida a este nuevo episodio del Bestiario del Abismo. Hemos visitado varios continentes, pero nos estaba faltando Oceanía, así que creo que es un momento ideal para empezar por primera vez a hablar de criaturas de Australia. Y sí, Australia ya tiene un montón de depredadores peligrosísimos, porque tenemos que buscar, ¿no?, criaturas fantásticas. Pero realmente la mitología aborigen es deliciosa, ¿no? Es muy interesante, refleja mucho también las condiciones duras de la vida en muchas de las zonas de Australia, pero tienen también una mirada muy especial y muy distinta al resto del mundo. Y en este caso, la criatura que vamos a abordar a mí me parece única, me parece muy especial y sí, podríamos decir que es como una mirada completamente distinta al concepto del vampiro, ¿no?, que conocemos nosotros. Y se trata del Yaramayaju. El Yaramayaju o Yaramatahu, luego veremos por qué, es una criatura pequeña, puede medir, no sé, 1 metro, 1,5 metros, 1 metro, y es medio, pues, de piel rojiza, tampoco tiene dientes. Entonces dices, bueno, me parece inofensiva, ¿no? Pero tiene en las puntas de los dedos, de los pies y de las manos, unos agujeros con los que te puede succionar la sangre y encima puede engullirte entero porque tiene una boca inmensa. Entonces ya vemos que la cosa es complicada. Y para hablar de esta criatura creo que lo interesante es que primero mencionemos al que la plasmó por primera vez en papel, un personaje que ha sido durante mucho tiempo olvidado y que ahora por suerte ya lleva muchos años en el que ha sido reivindicado por el gobierno australiano, por la sociedad australiana, y se trata de David Unaipon. David Unaipon, nacido finales del siglo XIX y murió a mediados del XX. Era un aborigen australiano que fue escritor, un antropólogo, un predicador, inventor, una persona de estas brillantes, una mente muy interesante, pero además con la voluntad de, eso tengo aquí, siempre con la voluntad de reivindicar su identidad, de hacerse respetar por un pueblo de origen europeo que un poco tomó las riendas del poder en Australia y siempre ha ninguneado al pueblo originario, ¿no? Y él, uno de sus proyectos fue el de Legendary Tales of the Australian Aborigines. Entonces, esto fue una idea de plasmar de forma escrita relatos de diferentes personas, sabios, y diferentes miembros de diferentes comunidades de pueblos aborígenes, para construir un poco lo que es la cosmogonía, ¿no?, aborigen. Y evidentemente estamos hablando, en el caso de él, es del sur de Australia, pues también varía mucho dependiendo de la región, pero eso, recuperando y recopilando leyendas, mitos de creación, y hablan también de criaturas como el Yaramayaju. Pero es una pena porque esto de cuentos legendarios de los aborígenes australianos no se publicó de esta manera en su momento. Él lo escribió en los años 20, pero en 1927 lo publicó una especie de antropólogo, doctor escocés llamado William Ramsay Smith, que en vez de ayudar a Unaipon a publicarlo bajo su nombre y a hacerse valer y que realmente sea una voz aborigen la que
la que reivindique estas historias, ya que es él el que ha pensado, el que ha recopilado y ha proyectado un poco toda esta propuesta de libro. Pues no, lo publicó él bajo su nombre, y a David Unaipon prácticamente no lo menciona en el libro, más que, bueno, sí, el traductor, ayudante y tal. Evidentemente responde, ¿no?, a una realidad de racismo atroz que existía en la época, que aún existe, pero en la época era aún más bestia. Y por desgracia, o sea, hace 100 años prácticamente que se publicó la otra versión, y hasta hace 20 años no se publicó esta versión, que es la versión original, la real, escrita por David Unaipon. Entonces, durante 80 años, pobre David Unaipon murió, y siguió siendo el otro libro llamado Mitos y leyendas de los aborígenes australianos, que lo puedes comprar a día de hoy también, porque también sigue existiendo. Fue la única versión de este libro, escrita por ese escocés, con una presencia casi nula, ¿no?, del autor real. Entonces, claro, me parece muy duro y muy representativo, ¿no?, que este proyecto que refleja la identidad a través de la mitología del pueblo aborigen, pues fue secuestrado por un europeo, y se ha tardado, pues, 80 años en cambiar un poco esta situación. Por suerte, hoy en día, pues, se ha recuperado su imagen. De hecho, él incluso, pues, figura en el billete de $50 australianos, y bueno, se está recuperando un poco también todo su trabajo y reivindicando su figura. Me parece esencial. Igual hablaremos de él en algún vídeo concreto más tarde, pero en este caso en concreto, pues al final de este libro, él habla del Yaramayahu. Curiosamente, él no dice Yaramayahu, sino Yaramatahu. Entonces, dicen que fue William Ramsay el que cambió esa versión a Yaramayahu, porque era más fácil de pronunciar o lo que fuera, y es lo que se ha quedado. También yo creo que no es tan relevante si uno u otro, ya que al final los mismos, bueno, el pueblo aborigen también a veces también lo utiliza. Entonces, en este caso, él hace, pues, una descripción de esta criatura, y es muy interesante porque lo vende como, bueno, lo presenta como, sí, un cuento, una historia que se le dice a los niños también para que tengan cuidado, y hace una descripción muy específica, ¿no?, del comportamiento de esta criatura. Él lo que dice es que este ser habita... Bueno, antes de hablar de ello, me gustaría explicar un poco a qué categoría pertenece este ser, ¿no? Porque es como, ¿qué es? Y más o menos hay como 3 categorías de seres. Están los seres ancestrales en la cosmogonía aborigen. Los seres ancestrales, que son unos seres inmensos, bueno, de proporciones épicas, que están al origen de la creación del mundo, de la vida en la Tierra, y que viven un poco en un espacio-tiempo que se conoce como el Dreamtime o el Dreaming, ¿no?, que es como el tiempo-sueño, que es una forma de representar como una especie de espacio eterno en el que existen y existían estas criaturas y estos seres que han dado vida a todo, ¿no? Entonces es muy interesante, y hablaremos también en particular sobre este espacio, porque realmente requiere abordarlo en profundidad. Luego están los fantasmas, como espíritus de humanos y animales, y luego estarían estas criaturas que son como seres espirituales. Entonces no termina de ser, o sea, los Yaramayahu no son espíritus de un animal que ha muerto, un hombre que ha muerto, sino son su propia cosa, seres que han convivido durante toda la eternidad junto a los hombres, y son, bueno, tienen sus propias reglas, sus propias normas, y es curioso porque ellos, como se presentan, realmente no es una forma, no son esencialmente agresivos o peligrosos, sino que tienen su forma de ser, y se tienen que enseñar a los humanos a respetarlo y a tener cuidado, porque pueden salir heridos, ¿no? Entonces, esta criatura habita sobre todo las higueras,
y estamos en una zona pues muy árida, que de repente tiene zonas arboladas, entonces es una zona como muy, muy interesante para niños, pero también para viajeros que se quieren refugiar del sol, de la lluvia, y es un espacio pues perfecto para buscar sus presas. ¿Y qué es lo que hace esta criatura? Espera que llegue una persona que se eche a dormir bajo el árbol, o que esté buscando agua, o que esté haciendo algo pues un poco de forma pues inofensiva, y esta criatura salta desde el árbol, le ataca, le pone los dedos en el cuerpo, igual que a los pies, y le chupa suficiente sangre como para desmayarle, ¿no? Como para dejarle incapacitado, y luego lo que hace es engullirle. No le muerde, no tiene dientes, sino que le engulle entero, casi como si fuera, ¿no?, una serpiente, y descansa. Se echa a dormir, luego va a un río, bebe un poco de agua con todo el señor ahí dentro, y se echa a dormir un poco más. Es un ser que duerme un montón, me encanta, y se toma su tiempo. Y luego lo regurgita entero, y no se lo han comido, no lo han digerido, sino que está ahí regurgitado. Y claro, esa víctima, lo que le interesa ver al Yaramayahu es si aún sigue vivo o no. Entonces ahí tiene todo un ritual muy gracioso que describe David Unicorn, que es como lo toca a ver si se mueve, se aleja unos cuantos pasos más, lo vuelve a tocar, se aleja, vuelve, le hace cosquillas incluso, y luego se va, y de entre los arbustos le sigue mirando a la víctima a ver si se mueve. Entonces, claro, eso es lo que se le dice a los niños y a los viajeros también, que es como lo mejor que puedes hacer si te engulle esta criatura es hacerte el muerto. No pongas resistencia y tienes que esperar a que esta criatura se vuelva a dormir. Pero claro, es algo difícil de hacer, ¿no? Pero en principio es lo que se tiene que intentar conseguir. Y una vez que esta criatura, después de hacer todo este ritual y de intentar comprobar si está vivo o no, se echa a dormir, y ahí es cuando hay que intentar huir. Y si se puede, intentar huir sin hacer mucho ruido. De todas formas, si ya tienes una distancia y vas como con ventaja, el Yaramayahu a pie no corre muy rápido, entonces es una forma en la que puedes liberarte. Pero lo que pasa es que la víctima va a notar una cosa, y es que la estatura se ha reducido un poco y la piel se ha vuelto un poco rojiza. Y según David Unicorn, pues esta criatura te puede volver a atacar en otro momento y a engullirte. De hecho, es lo que está esperando. Y la siguiente vez, cuando te regurgite, vas a salir de nuevo un poquito más bajo y un poquito más rojo, y te está saliendo más pelo. Y ya la tercera vez que lo hace, al regurgitarte, te terminas de convertir en un Yaramayahu. Entonces, si tienes la mala suerte de que caes 3 veces en la trampa de esta criatura, esta vez, aunque te regurgite, no sales indemne, sino que te acabas convirtiendo en uno de ellos. Entonces es una forma un poco también de reproducirse muy interesante de esta criatura. Y lo que explica David Unicorn, que es fascinante, es que él dice que también se lo explican a los niños, y es que hay que entender que el Yaramayahu no tiene que hacerlo, porque como dice, si no consigue, si deja escapar a esta persona, o si no consigue justamente transformarla en Yaramayahu, él también corre el peligro de que, dice, el espíritu de la higuera salvaje se le meta en la cabeza y le provoque un ruido muy, muy ensordecedor, muy doloroso, que al final se convierte en una especie de silencio eterno, ¿no? Entonces, como casi que le puede acabar matando. Entonces, el propio Yaramayahu también tiene esa necesidad, ¿no?, de actuar. Y me gusta porque es la forma de definirlo, ¿no? No es una criatura que está simplemente, o que es malvada, o que es así una cosa muy, muy salvaje, sino que realmente es su forma de ser, y históricamente siempre se ha comportado de esta manera. Nosotros lo sabemos, hay que respetarlo y tenemos que adaptarnos a ello. Entonces simplemente no caigas en su trampa.
punto. Y eso me parece muy, muy interesante. Es un monstruo también, evidentemente, que cumple un rol social, porque en Australia, pues decirle a los niños o a los viajeros, tened cuidado cuando vais a esas zonas arboladas porque te puede saltar cualquier criatura, pues es una realidad. Pero también la idea de que no te alejes o de ten cuidado y no o sea, si desobedeces una vez, vale, pero no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a tropezar en la misma piedra. Entonces, es estas criaturas que tienen también como una lección que dar, una especie de, ¿no?, de moraleja, y me parece brillante. Por desgracia no he visto ninguna película, no hay nada realmente relevante al respecto. Hay un cortometraje de animación muy mono, pero muy sencillo, muy cortito, que lo pondré el vínculo al final. Y poco más. Ahora, por suerte, bueno, hay una película que a mí me encanta, La última ola, de Peter Weir, de hace muchísimos años, que hace referencia un poco a este Dreamtime y a toda esta mitología aborigen, pero realmente no hablan de una criatura en concreto ni nada. Y bueno, se queda un poco en eso. Hay una peli reciente que me parece muy interesante, que se llama Mugai, que esa ya habla de una criatura en concreto, que es una especie de coco, ¿no?, de la mitología aborigen, que igual hablaremos más en detalle. Y que sí, que significa que demuestra que ya se están abordando estos temas, se están mostrando estos monstruos en cine, pero bueno, el Yaramayajo está ahí esperando a que alguien quiera hacer algo interesante al respecto, porque me parece una propuesta de monstruo brutal, me parece realmente de los más únicos que he conocido. Entonces, nada, nos quedamos con esto y muchísimas gracias, espero que os haya gustado, seguiremos con más, viajando por el mundo con más criaturas, y bueno, dadle like, suscribíos y muchísimas gracias.